mis hermanos. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Es una de las frases icónicas de un programa llamado El Chapulín Colorado. Probablemente los más jóvenes no sepan de quién estoy hablando. ¿Quién es ese? Probablemente. Esa frase era empleada en el programa por alguien en peligro o necesidad, y después de la frase aparecía el célebre héroe a salvar el día. Aparentemente. Con esa frase tal vez nosotros podríamos resumir lo que hemos visto en el capítulo 1 del libro de Ruth. Probablemente. Específicamente en la prédica del domingo anterior, nosotros vimos que unas mujeres que habían quedado viudas, 3 mujeres, en una situación bastante dolorosa y trágica, y luego de estos sucesos ellas deciden salir adelante, buscar salir adelante, y cada una de ellas fija sus esperanzas en cosas distintas. Veíamos que una mujer de estas viudas coloca sus esperanzas, las 3 colocan una esperanza en cosas totalmente distintas. Podríamos decir que ellas lo que se hacen es la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué será de nosotras? ¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Ahora quién podrá salvarnos? Y las 3 se responden estos interrogantes de manera distinta. Una pone sus esperanzas en un lugar, en Moab, que en ese caso referíamos que es Orfa, quien se regresa. La otra coloca sus esperanzas en lo que puede encontrar en Belén, que es Noemí, quien ve que hay una oportunidad allá. Sin embargo, encontramos que Ruth pone sus esperanzas en Dios, porque decide dejar a toda su familia, a sus dioses, e ir a buscar o ir a conocer o vivir con el pueblo del Dios verdadero y seguir al Dios verdadero. Sin embargo, la historia ha de continuar, el camino ha de seguir. Para los que no han estado en el principio en la serie, hemos visto se ha hecho una analogía para ver todo este libro, 4 capítulos, por medio de una analogía que es el camino. Y cada sermón, cada predicación que se haga va a ser como una estación o un pasaje en el camino, un lugar donde vamos llegando, como si se tratase de un camino. Y ya vimos el primer pasaje, que fue la tragedia, en la semana anterior, en el sermón de la semana anterior, la esperanza, y hoy nosotros vamos a ver uno distinto. Uno distinto que, como ustedes tienen allí en sus folletos, es la gracia. La gracia en el camino. Podemos ver que es la tercera estación en este camino de Ruth, que es un camino al Redentor, como tenemos el título de nuestra serie. Hasta el momento, básicamente lo que la serie nos ha mostrado es tragedia y una luz de esperanza después de la tragedia. El texto termina finalizando con esa frase que dice: y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Recuerden que al principio se habían ido porque había hambre, no había cosechas, y ahora ellos ven que en Belén está comenzando la siega. Ya se sembró y ahora ya van a llegar justo al momento donde van a empezar a recoger el grano. Entonces hay una esperanza allí, hay una esperanza. Sin embargo, nosotros debemos tenernos la pregunta, como si nos estuviéramos deteniendo así en ese pasaje cuando termina allí la historia, preguntarnos: ¿qué será de esas viudas? ¿Habrá alimentos y seguridad para ellas? ¿Podrán encontrar finalmente quien las salve? Ellas se fueron con esa incertidumbre. Vamos a Belén, allá está el Dios de Israel. Pero finalmente no se sabe en la historia qué va a pasar. Como tú y yo nos pasa. Nosotros, porque tenemos este libro y lo podemos leer y descubrimos la historia todo en 15 minutos nos leemos este libro, ya sabemos toda la historia. Ya sé qué pasa. Pero si tú lo analizas con tu vida, ¿cierto que no pasa así? ¿Cierto que tú dices: sí, mi Dios tiene el poder para guardarme y protegerme y guiarme en todo? Pero en medio de tu circunstancia tú no sabes cómo, y eso te desespera. Así que quizás estas mujeres están llegando a Belén, pero todo es incertidumbre. No saben realmente qué va a pasar. No saben realmente qué va a ocurrir. Y es por eso que yo creo que es necesario que continuemos leyendo cómo continúa la historia. Acompáñenme por favor, Ruth capítulo 2 del 1 al 17. Solamente voy a leer ahora mismo los versículos del 1 al 2. Pero la lectura que vamos a tener el día de hoy, o los versículos que vamos a analizar, son Ruth 2 del 1 al 17, para que lo tengamos en cuenta. Pero como luego lo vamos a ir leyendo uno a uno mientras vamos desarrollando la enseñanza, sería bueno leerlos en ese momento. Entonces acompáñenme a leer solamente Ruth 2 del 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí:
te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Mis hermanos, nosotros tenemos una situación difícil que está viviendo estas dos mujeres. Y de repente nos va a mencionar el texto que aparece un otro personaje en la historia, que es un hombre llamado Booz. Y también nos dice cuál es la decisión que tiene Ruth y que se la comenta a Noemí. Y allí nosotros vamos a encontrar la mano de Dios obrando en medio de todas estas circunstancias. Aunque Dios no se menciona, sino en algunas ocasiones una referencia que hace alguien acerca de Dios, Dios no se menciona quien dice que fue el que hizo que esta persona llegara aquí y demás cosas. Nosotros vamos a ver su mano obrando en todo esto. Y yo quisiera, mis hermanos, que antes de yo continuar, nosotros pudiéramos orar una vez más. Y la razón de esto es porque yo quisiera que no viéramos esto como una simple historia. Y creo que la única manera de nosotros podernos acercar al texto una vez más es orando. Así que, saliéndome un poco de lo que hacemos normalmente, acompáñenme a orar una vez más. Bendito y buen Dios, yo te pido, Señor, que tú traigas a nuestras mentes y corazones, Señor, no solamente convicción, Señor, sino atención a tu palabra, Dios. No a los detalles que podamos encontrar allí, Señor, sino a las riquezas en gloria que tu palabra ha de darnos, Señor. Señor, que si nuestros corazones, mentes, Señor, están distraídos, tráenos, Señor, a poder estar atentos, Señor, a tu palabra. Señor, no atentos a mi persona, Señor, sino a tu palabra. Dios, obra y convence y sacude, estremece, Señor, habla, liberta. Trae, Señor, consuelo, paz, paciencia, tranquilidad. Obra en nuestros corazones, Señor. Tu palabra es eso y tiene más poder que eso, Señor. Tu palabra es, Señor, el martillo y la roca que pulveriza, Señor, aún la más dura piedra. Es el martillo, es el fuego, Señor, que pulveriza la más dura roca. Tu palabra, Señor, es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Tu palabra es lámpara, Señor, que alumbra nuestro caminar, Señor. Tu palabra es como miel a nuestro paladar, es dulce. Tu palabra, Señor, es consuelo al afligido. Y en tu palabra, Señor, como veremos en esta mañana, encontramos gracia, Señor. Y posiblemente, Señor, aquí habemos un grupo, Señor, que necesitamos recordarnos de tu gracia. Y algunos por primera vez escuchar de tu gracia. Amado Dios, obra en nosotros de tal manera que podamos ver este libro más que una historia de amor, y vernos cómo nos conduce al Redentor, que es nuestro Señor y Salvador Jesús. Bendito Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Mis hermanos, no es normal hacer esto, pero a veces la distracción nos genera a nosotros cosas que nos podamos perder de vista lo que la palabra del Señor quiera decirnos. Es por eso mi ruego, no es por otra cosa. Veíamos en lo que leíamos en el versículo 1, mis hermanos, que se empieza a introducir un nuevo personaje en la historia. Ese personaje es Booz. Quizás algunos ya conocen la historia de Booz con Ruth. De hecho, es una historia que se refiere comúnmente para hablar acerca del matrimonio y de la relación entre personas que se aman, cómo este hombre va acompañándola, va cuidándola, va viendo por ella, y esta mujer cómo decide por él, y es una historia hermosa de amor, es cierto, pero es más que eso, es más que una historia de amor, es una historia que nos conduce al Redentor. Así que ahora se introduce este personaje y nos dice tres cosas de él, tres detalles, tres hechos acerca de él. Estos tres hechos son, primero, que nos dice que él es un pariente de Elimelech. Eso es importante. Recordemos que la semana anterior hablábamos que cuando Noemí se va hacia Belén, le dice a esta muchacha, uno de los argumentos que utiliza es: no vengan conmigo porque yo no tengo cómo darles otros hijos para que se casen. Hablamos que había una ley llamada la ley del levirato, donde si esta mujer quedaba viuda y como no tenía descendencia, ella tenía que buscar a alguien que se casase con ella para que ella poder tener hijos, y los hijos de ella iban a ser hijos, no de este hombre con el que se casa ahora, sino que iban a ser descendencia de aquel que había muerto. Y ella por eso le dice: yo soy anciana, ya yo no puedo tener esposo, y si lo tuviera hoy, imagínense, si lo tuviera hoy, quedo embarazada hoy mismo, dice ella, de aquí a que mis hijos crezcan, ustedes van a esperar todo ese tiempo. Recuerden que eso era lo que hablaba esta mujer.
haciendo alusión a que si hubiera un pariente que pudiera a mí redimirme, casarse conmigo, todo lo que habrían que esperar. Así que de repente aparece en la escena ese pariente que tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces es importante tener en cuenta, Booz aparece y se presenta como el pariente redentor, el pariente que tiene la posibilidad de redimir. ¿Por qué? Porque es familiar de Elimelec. El otro detalle que nos da es que es muy rico. Y esto es importante. No es la típica novela, mis hermanos, donde la mujer pobre se casa con el hombre rico. Sí, no es un Marimar o una cosa de esa. No es de eso. Eso no se trata de eso. Esto no se trata, mis hermanos, de una historia de una mujer o de una persona en necesidad que se consiga ahora este hombre. ¡Ay, qué genial! Me voy a casar con él. No. Esta historia nos da este detalle de que el hombre era muy rico porque una de las características que tenía que tener el Redentor es que tenía que tener la posibilidad de poder cubrir la deuda que haya dejado el fallecido. Él tenía que pagar la deuda del otro, aunque no fuera la de él. Y si era una persona que no tuviera el dinero, por más que fuese pariente, no podía redimir porque no tenía cómo pagar o cancelar la deuda. Así que ya estamos viendo los detalles acerca de Booz, que son muy marcados y muy importantes. Y sí, mis hermanos, se nos va a aparecer a uno que tiene el poder para pagar una deuda y que tome el lugar de otro. Sabemos que ese es nuestro Señor Jesús. Ahora, el tercer detalle que da acerca de Booz, y que es un detalle simplemente para hacer alusión a lo que hace el libro, es su nombre. Nos da su nombre. Es importante porque más adelante vamos a ver que aparece otra persona importante, pero el libro no da información de ese nombre. Simplemente dice que es un fulano. Pero acá nos dice que este se llama Booz. Y dicen que este nombre significa en él hay poder. Curiosamente, ¿no? Este libro usa un juego en los nombres, muestra los significados para dar un sentido a lo que está sucediendo en la historia. Ruth significa la mujer como la amigable, no abandona. Orfa significa la que sí. Noemí es una mujer placentera, pero ella dice, no me llamen así, llámenme Mara porque soy amargada. Porque estoy amargada. O el Señor me ha hecho amargada, como dice ella. Pero acá Booz tiene ese significado. Ahora, lo más importante, mis hermanos, de que nos diga el nombre de Booz, que nos diga el nombre de Ruth, es porque posteriormente cuando nosotros veamos en la genealogía de Jesús, ese nombre usted lo va a encontrar allí. Y eso es más importante, tener el nombre de Booz allí, tiene mayor significado. En el versículo 2 nosotros volvemos ahora a las mujeres que venían en la historia desde el principio, a Ruth y Noemí. Nos dice, Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Realmente nosotros no sabemos cómo ellas han hecho para sobrevivir hasta el momento. Posiblemente traerían provisiones, posiblemente algo de dinero, o simplemente estaban dependiendo de las ayudas de otras personas en el pueblo. Recuerden que era parte de la ley que a las viudas las atendieran, pudieran tener cuidado de ellas. No sabemos cómo hasta el momento ellas están siendo atendidas. Curiosamente, aunque ellas tenían por ley, por mandato, que las demás personas pudieran velar y cuidar por ellas, nosotros aquí no vemos una persona negligente que se vale del asistencialismo para que todos se lo den. Al contrario, vamos a encontrar una mujer que es diligente y que pide que a la suegra que le deje salir a buscar grano, a ver en qué lugar pudiera encontrar. ¿Por qué? Bueno, la razón es que había una ley que también avalaba eso. Porque nosotros nos preguntaríamos, listo, es el tiempo de la cosecha. Y usted lo puede preguntar con un fruto más común acá nosotros. Hay el tiempo de la cosecha de mango. Pero si usted no tiene un árbol de mango en su casa o no tiene una finca de mango, usted tiene que ir a comprarlos. Usted no va a la finca de cualquiera y se le mete a coger los mangos porque sí. ¿Cierto que no? Porque es una propiedad privada. Ahora, esta muchacha va a salir a recoger grano, pero si ella no es dueña de nada. No tiene un lugar donde ir. ¿Por qué ella tendría posibilidades de ir a algún lugar a recoger espigas? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, la razón es que existía, como mencionaba ahorita, una ley que ordenaba que los necesitados ellos tenían un derecho de recoger las espigas dejadas en el campo después de la siega de la mies. Y evidentemente estas mujeres eran necesitadas. ¿Qué pasaba?
que las personas iban al campo y mientras los trabajadores de la finca, de estas propiedades privadas, recogían el grano, las pequeñas semillas que caían, estas personas tenían la posibilidad de coger y guardar para ellos, para llevar a casa, los que no tenían propiedades, los que eran pobres, los necesitados. El Señor le había dado a estas personas que tuvieran generosidad, que cuando recogieran, no recogieran el racimo así, sin dejar nada, sino que fuesen generosos, que lo cogieran así, no importa que se caigan, está bueno eso, para que el extranjero y para que el necesitado pudieran comer. No cojas hasta lo último, deja caer. Sin embargo, esta muchacha pide algo más a eso. No solamente dice, yo voy a salir a alguna casa, a algún lugar, esa la ley me avala, sino que ella dice, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. La idea de ella pedir gracia es porque, aunque era esto lícito, que ella recoge espigas, igual ella dependía del permiso que le otorgaran para hacerlo en algún campo en particular. Ella tenía que acudir y solicitar que iba a hacerlo, y evidentemente ella era una extranjera, moabita, entre otras cosas, y muy probablemente, aunque también animaba esta ley a que a los extranjeros los dejaran tomar estas espigas, es muy probablemente que ella pudiese haber sufrido de alguna discriminación por su condición de extranjera. Sin embargo, ella le pide yo quiero hacerlo en el lugar donde yo halle gracia. Ahora, mis hermanos, piensen antes de continuar nosotros al siguiente texto. Nosotros nos encontramos que nos presenta a Booz como aquel que puede redimirla. Y esta mujer sale al encuentro, o sale al campo a ver en qué lugar ella pudiera encontrar donde ella recoger espigas. Y si ustedes se pintan así en una película, en una cinta, en algo, usted se puede imaginar la tensión que uno tiene cuando los dos personajes se van a encontrar, ¿no? Ahí, llega a ese lugar. Y de repente usted siempre ve la escena que sale la persona de espalda y cuando llegó el otro no se vieron nunca. Y aquí aparece esta situación es tensionante. ¿Qué va a ocurrir? De todos los campos de Belén, ella debería ir al campo de Booz. Pero ¿quién sería aquel que pudiera obrar para que este encuentro sea posible? ¿Quién, mis hermanos, aunque no se mencione que él pueda hacerlo? Dios. Aunque no se mencione que él lo está haciendo, evidentemente el único que puede hacer que de todos los campos de Belén ella llegue justamente, como diría un autor casual, llegó a ese lugar. El Señor en su providencia, en su soberanía, hace posible dicho encuentro. Tal encuentro es una muestra de su gracia. Ella rogó por gracia y el Señor responde de esa manera. De allí, mis hermanos, que nuestro sermón tiene por título ese, la gracia en el camino. Y nosotros veremos esta muestra de gracia siguiendo 3 encabezados. Primero, el lugar de la gracia, versículo 3 al versículo 7. Segundo, el dador de gracia, versículo 8 al versículo 12. Y por último, tercer encabezado, una obra de gracia, versículo 13 al versículo 17. El lugar de gracia. En estos días estuve quedándome hasta tarde trabajando en la fábrica donde trabajamos y tenía la posibilidad tenemos cámaras y hay unas cámaras que apuntan hacia afuera y era tarde en la noche y de repente en un momento me puse a mirar la cámara que iba hacia afuera y veo un niño como de 2 años en toda la mitad de la calle de eso corriendo. Y los que no saben que es una zona difícil de la ciudad, pero de noche eso es muy solo, muy solo. Sin embargo, yo sé que cualquiera de nosotros no estaría ya a caminar por ahí porque es una zona que es difícil. Pero yo veía ese niño correr por toda la calle solo. Imagino que la mamá estaría allí, no sé, a unos 100 metros. Y ese niño corría de un lado de la calle para el otro, se cruzaba, se quedaba ahí, cogía piedras. Y yo lo estaba viendo por la cámara y yo decía, yo estoy en un lugar alto viendo lo que él está haciendo. Pero yo no puedo hacer absolutamente nada si un carro viniera a toda velocidad hacia él. Probablemente su mamá pudiese correr, pero yo nada. Sin embargo, aunque el Señor está viendo nuestras obras completas, Él sí tiene el poder para obrar de cerca. Cosa que yo no podría hacer aunque esté viéndolo desde lo alto, toda la obra que está haciendo ese niño. Y me digo, ese niño no se escapa a la voluntad de Dios, ni nosotros tampoco. Y en esta historia vamos a ver esa misma mano del Señor tomando el control
absoluto de toda esta circunstancia. Dios está en control de ese niño. En esta historia estuvo en el control de todo ello y de nuestra vida, por supuesto que también. Versículo 3 nos dice: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Oye, qué casualidad. Qué casualidad. Como dijo ahorita, en una frase de Sujel Michelén, en su enseñanza acerca de esto, él diría: casualmente casual. ¡Qué casualidad! Otro autor diría al respecto: aunque nada sabía de ningún pariente cercano de su suegro, por casualidad, entre comillas, escogió recoger espigas en el campo de Booz, de la familia de Elimelec. Ella quería hacerlo, y este hombre es el pariente que se presenta, y ahora una vez más nos dicen que allí está él. Si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, hasta el momento nosotros hemos escuchado en tan solo 3 versículos el detalle de que este hombre era familiar de Elimelec. En solamente 3 versículos ya nos ha dicho 3 veces que es familiar de Elimelec. Y eso es importante, recuérdalo, porque este es el pariente redentor que se está presentando. En solamente 3 versículos ya nos ha dicho 3 veces familiar de Elimelec, de la familia de su marido, de Booz, familia de Elimelec. Nosotros nos vemos que de todos los campos que existían allí, ella justamente fue a eso. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, que los campos de esa época eran distintos a los nuestros. No tenían unas bardas, unas cercas, sino que totalmente piedras se colocaban así y hacían como una especie de frontera. Y ella simplemente llegó a una, se cruzó la cerca, no las piedras, y llegó a ese campo. Y allí empieza ella a recoger espigas. Versículo 4 nos dice: y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Mis hermanos, aunque esto suene muy cristiano, este saludo no era común en esa época. El saludo simple era Shalom, Shalom. Ya. Pero este hombre le agrega algo mayor: el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. Era un saludo donde estas personas realmente se está viendo que ellos confiaban en que la obra era del Señor. Porque el saludo normal, este saludo es más parecido al nuestro, ¿no? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Y a veces ni siquiera estás pensando realmente en decirlo: Señor te bendiga, mi hermano, sino como algo que ya es común, como decir buenos días. De hecho, a veces le pedimos a la persona, realmente le deseamos que tenga un buen día, o ya se convierte en una frase común, de cajón, que decimos de saludo. Pero en este caso particular era un saludo que este hombre con sus trabajadores tenían. Era un saludo particular: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Jehová te bendiga. Que uno diría: oye, qué zona de trabajo tan chévere, todos eran cristianos o todos eran creyentes del Señor. Pero no nos dice que eso era una zona la mejor, simplemente nos dice que eran personas que confiaban en el Señor, o por lo menos tenían este trato teniendo en cuenta al Señor. Booz le dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Conocía él bien a sus trabajadores, y evidentemente llega una persona que no conoce. ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por ningún momento. Ni aún por un momento. Mis hermanos, este campo de Booz es el lugar de gracia. Allí donde Dios le va a mostrar gracia a esta mujer al permitirle que ella empiece a trabajar allí. Este hombre observa a esta muchacha, porque evidentemente no es ninguna de las que él ha visto antes. Conoce a todo su personal, se acerca y él se detiene a preguntarse quién es ella. La fama de Ruth se había extendido ya por el lugar, porque evidentemente le dicen: ella es Ruth la moabita, la que vino con Noemí, la que vino de allá de Moab con Noemí. Entonces es algo para ellos sumamente extraño que esta extranjera haya venido simplemente a estar con una mujer que realmente ya no es su suegra, porque el que lo vinculaba ya se murió. Sin embargo, sigue siendo su suegra. En todo el libro siguen mencionándole su suegra, y ella sigue viéndola como su nuera. Y eso también es algo como interesante allí, que vemos allí en el Señor obrando en gracia para que esta muchacha siga siendo leal a esta mujer, a Noemí. Ahora, la gracia, mis hermanos, no ha parado de obrar.
La gracia de Dios no ha parado de obrar. El Señor ha seguido obrando para que en su providencia todas estas cosas empiecen a conjugarse. Y no sé si a ustedes les ha ocurrido que llegan a un lugar y tal vez oren así o tal vez no lo oren, pero en su petición es que el Señor ustedes puedan ser vistos con gracia. Y el Señor a veces ha respondido de esa manera. De manera particular, iba a una EPS cuando mi esposa estaba embarazada y una muchacha, pues el Señor colocó gracia en ella sobre mí. Cada vez que yo entraba me hacía toda la vuelta y yo no hacía ni fila. Y un día le quise dar como algo por agradecimiento y me dijo, no, yo no te estoy haciendo esto, simplemente, no sé, me caíste bien, fue lo que me dijo. Y yo digo, pero ¿quiénes somos? A veces el Señor obra de esa manera para que tengamos estas beneficios y nosotros no sabemos a veces el por qué. Pero es la gracia del Señor tal vez obrando así, como aún en su gracia a veces nos toca hacer la fila larga. Pero el Señor en su providencia hizo que esta mujer llegara justamente al lugar donde estaba Booz. Entró a trabajar en lo que por la gracia le permitieron hacer, y tal gracia debía concedérsela al dueño del campo. No era una simplemente gracia que iba a recibir al estar allí y empezar a hacerlo y no había pasado nada. No, realmente el dueño del campo era el que podía finalmente decirle, mira, yo no te quiero aquí, vete para otro campo. O este hombre podía decirle, quédate aquí y permanece con nosotros. Es por eso que nuestro segundo encabezado, y en la continuación del texto, le hemos puesto el dador de gracia. El dador de esa gracia, versículos 8 al 12. Hasta ahora ellos no se han visto, no se han encontrado. Él es presentado como el pariente de Elimelech, que tiene algo de posibilidad de redimirles. Ella no lo sabe y ha llegado justo a ese campo por la providencia divina. Su deseo fue recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y es ahora donde ella va a ver a ese que tiene la posibilidad de verla a ella realmente con gracia. Aquel que la va a ver a ella con gracia. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta persona no solamente le permite que ella vaya y encuentre sustento en su campo, de que vaya y recoja espigas, sino que aún le otorga algo mayor, y es la posibilidad de que ella pueda saciar su sed sin tener que sacar agua del pozo. Es la posibilidad de que su sed sea saciada sin que ella tenga que mover ni siquiera 1 centímetro de la cuerda para sacar el agua del pozo. O para traer el agua donde se encuentre, no tiene que moverse ni 1 centímetro. Solamente ir donde está el agua y beberla. ¿Y a quién se parece eso, mis hermanos? Aquel que dijo que aquellos que tengan sed pueden ir y beber de él. Agua en abundancia y saciar su sed. Esta muchacha no tenía que hacer absolutamente nada para tomar el agua, solamente irse donde ya estaba servida, donde ya estaba puesta. ¿Qué manera de este hombre mostrarle gracia? Mira, todos mis trabajadores tienen que ir y buscar su agua. A ti te doy la posibilidad. Haz esto, recoge y puedes beber del agua que sacan mis criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y así nosotros nos pudiéramos ver como respecto a nuestro Señor. ¿Qué fue lo que viste en mí, Señor? Nada. Yo te he dado gracia. No había nada en nosotros. Pero lo curioso es la rendición de esta mujer al ver esta muestra de gracia. Se rinde totalmente. Vuelvo a leer el texto. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Esta gracia, mis hermanos, la que se le otorga a ella es similar a la que se nos otorga a nosotros. Esta gracia va mucho más allá de lo que ella esperaba. Ella esperaba simplemente que cuando ella llegara a un campo le dejaran espigar, le dejaran recoger espigas, que lo que cayera a tierra ella pudiera tomarla, que no la sacaran por su condición de extranjera. Sin embargo, ella ahora va a encontrar que no solamente le dan permiso, que puede seguir a estos segadores, sino que además puede tomar del agua
cuando ella lo necesite. La gracia, mis hermanos, que le fue dada a esta mujer va mucho más allá de lo que ella esperaba. Y evidentemente en nosotros la gracia que nos fue dada es mucho mayor a lo que tú puedas esperar. Es mucho mayor. De hecho, por más que tú conozcas la definición de gracia o la definición sencilla de gracia, que es que se te da aquello que tú no merecías, por más que tú tengas esa definición clara, tú y yo en esta vida no podremos jamás poder entender la magnitud de la gracia de nuestro Dios. Jamás. Cada día nos sorprenderemos del hecho de ver al Señor obrando por su gracia en nosotros. Y nosotros podríamos reconocer nuestra procedencia. Esta mujer reconoce: ¿tú por qué me muestras gracia si yo soy simplemente una extranjera? Los extranjeros debían ser tratados de una manera buena. El Señor les había dado esa ley también a beneficio de ellos, porque el Señor les dice: ustedes fueron extranjeros en Egipto, no olviden eso, así que traten al extranjero bien. Había algo que podían ellos brindarle al extranjero. Sin embargo, Israel muchas veces no se sentía cómodo con estas cosas, y en más de una ocasión a los extranjeros ellos no los recibían bien. Y esta mujer está rogando allí por gracia, y es lo que primero le dice: si yo soy extranjera, ¿tú por qué me recibes? Ella reconoce su procedencia. Sin embargo, este hombre le muestra su gracia. Ahora, la gracia que él le muestra es por dos razones, podríamos decirlo. Una razón por lo que ha visto que ella hace, y por algo que no se ve normalmente que una persona hace. Lo primero que ella hace es lo evidente, lo que es palpable ante todo el mundo. El versículo 11 nos lo dice. Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y en la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Tú has dejado todo por seguir a tu suegra. Yo he visto lo que tú has hecho, pero además de eso, has dejado a tu padre y a tu madre. Y además de eso, has dejado a tu tierra por un pueblo ahora completamente nuevo. Y además de eso, siendo una extranjera, teniendo todas esas características, esos apegos emocionales a padre, a tierra, a dioses, dejaste todo. Eso es lo que realmente es más valioso. Lo externo era simplemente que estaba con su suegra y sirviéndole. Pero lo que no se podía ver era lo que ella había hecho más allá de simplemente venirse con esta mujer, y es dejar todo por venir ante el Señor. Y es por eso que ese versículo 12 es tan hermoso y debería sacudir nuestras cabezas. Jehová recompense tu obra y tu remuneración. ¿Por qué? Sí, por lo que hiciste con tu suegra. Mira qué buena eres tú. Wow, Ruth, tú eres genial. Mira lo que has hecho por tu suegra. El texto no dice eso. El texto no dice: el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Tú lo que has hecho es dejar todo eso por venir ante el Señor. Y el Señor recompense eso. ¿De qué manera? No está dicho aquí de qué manera. Pero igual el Señor Todopoderoso, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, Él sea quien te recompense. Ahorita cuando cantamos el Salmo 91, ese era el sentido de cantarlo. Recordarnos que el que habita al abrigo de Dios morará bajo su sombra, bajo su cuidado, bajo lo que Él nos pueda dar. Él tiene todo el poder para darnos lo que Él quiera, pero Él obra conforme a su voluntad y le da a aquellos que están bajo sus alas, les da provisión, protección, les da cuidado, les da su favor, les da su gracia. Tal era la promesa a quienes confiaban en estas promesas de Dios. Los judíos veían al Señor como si Él fuese, esto es un sentido figurado, como si Él fuese una gran ave que bajo sus alas podría tener a sus polluelos, que eran ellos, su pueblo, sus hijos, el pueblo de Dios. Ellos podían estar allí y Él cuidándoles. Ellos tenían esta creencia, o utilizaban mucho esta figura de ver al Señor de esta manera. El Deuteronomio 5:10 nos dice: y que hago misericordias a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos creían que los que guardaban sus mandamientos eran aquellos que estaban mostrando o se estaban viendo dentro de la misericordia de Dios. A este pueblo le gustaba comparar a su Dios protector como las aves bajo sus alas cuidan a sus polluelos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17:8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia.
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. De hecho, nuestro mismo Señor Jesús, en un momento que quiso darle fuerza a su mensaje, en Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor se compara o utiliza esta figura para ilustrar que así como estas aves cuidan a sus polluelos y los anidan allí entre sus alas, así el Señor hace con los que le temen. Así el Señor hace con sus hijos. Y mis hermanos, yo quisiera decirte que tú analices esto hasta ahora, lo que hemos visto, y que no esperes hasta el final de este sermón. Si tú estás lejos del amparo del Señor, corre a Él a refugiarte. Si tú estás aquí y tú sabes que tu vida es una vida que no, para nada, está cerca del Señor, que tú eres un no creyente aquí estando, que tú no eres un cristiano, que tú sabes que no has rendido tu vida a Cristo, no esperes hasta el final del sermón. Ahora que hemos visto que una mujer extranjera que no era del pueblo de Dios se acercó, y este hombre puede decir: bajo las alas del Señor has venido a refugiarte, no esperes hasta el final. Ahora allí ora y ruégale al Señor que tú puedas buscar, correr a Él y refugiarte en Él. Ve a Él en arrepentimiento y fe, no esperes hasta el final. Ahora que hemos visto este texto que tiene tanta fuerza en nosotros, que nos enseña tanto, que nos muestra un Dios que guarda a los que le temen, nosotros vayamos a Él y que pueda ser dicho por el Señor: qué bueno, viniste a mis alas a refugiarte. Vos termina siendo ese dador de gracia. También quisiera decir, antes de continuar, que si aquí hay algún creyente que ha entregado su vida al Señor, sin embargo estando aquí se encuentra lejos de Él, que no lo busca como antes, que no camina con el Señor, que su palabra la ha olvidado y su Biblia está acumulando polvo, que desde hace tiempo no está orando al Señor, ven a refugiarte ante Él. Hermano, Él nos protege, Él nos guarda. Ven a refugiarte ante el Señor. En Él encuentras cuidado, en Él encuentras su gracia. Vos aquí termina siendo, en el lado humano, en el espectro humano, termina siendo aquel que da la gracia. Él le otorga a esta joven viuda la oportunidad que ella estaba necesitando. Esa gracia con la que ella rogaba ser vista, la recibe por parte de Booz. Y ese ruego que hace Booz para que ella sea recompensada, sin él proponérselo, es el que soluciona eso. Que el Señor recompense lo que tú estás haciendo, porque ese Dios al que tú has venido a refugiarte, que el Señor recompense. Él termina siendo el que recompensa a ella. Y una muestra de esa gracia, una obra de esa gracia, es lo que vamos a encontrar en los versículos siguientes. De ahí nuestro tercer encabezado y último. Una obra de gracia, versículos 13 al 17. Y antes de continuar, yo quisiera que nosotros, viendo a vos, antes de ir al texto, mis hermanos, tú pudieras preguntarte: ¿has pensado alguna vez que tú puedes ser la respuesta de gracia a alguien? ¿Has pensado que tal vez tú seas la respuesta de gracia del Señor en alguna forma a alguien, que tú podías ser el regalo de gracia en la vida de alguien? ¿Te has negado a hacerlo? No solo es orar, también es necesario que nosotros actuemos y seamos esa obra de gracia. El versículo 13 nos dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. La humildad de esta mujer impresionantemente es de admirar. Y nosotros no encontramos en este texto que sea una humildad falsa, sino que realmente hay un verdadero sentido donde ella se ve como menor que estas criadas. Sin embargo, ella puede decir: que yo encuentre gracia ante tus ojos. Ya gracia había encontrado ella, pero el Señor le tenía preparado una muestra más de esa gracia, como vamos a encontrar en el resto del libro, pero en estos versículos vamos a encontrar aún algo mayor, una muestra más de esa gracia. Las palabras de Booz son un bálsamo a esta alma herida.
Y yo creo que tal vez nosotros ni eso tampoco hemos sido a veces algunas personas. A veces nuestras palabras tampoco han sido de consuelos. Quizás nuestras palabras han sido declaraciones donde le decimos a las personas, declaraciones de juicio tal vez, donde no mostramos esta gracia que este hombre le muestra a esta mujer que ya reconoce que está necesitada. Sus palabras han sido como un bálsamo. Señor mío, tú me has consolado. Pero Booz le dice a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Yo sé que esta comida no suena muy provocadora porque estamos en otra cultura, ¿cierto? Probablemente ahí vemos que un bocado de tal cosa con un potaje de yo no sé qué, eso no suena como tan agradable, pero pensemos que era un buen almuerzo, una comida que a ellos le era agradable, apetitosa, y era la comida de él. Él la llama, ven, come pan, moja tu pecado en el vinagre. Pensemos en algún tipo, no sé, de vinagreta, algo que nos guste, mojan el pan allí, es algo que ellos lo comen, es de su cultura, pensemos en eso. Pero cuando nos dice potaje, muchos dicen que lo que está hablando allí es grano tostado. Es una mezcla que hacían con el grano tostado, el grano lo tostaban y hacían una mezcla y ella se comía este pan con este grano tostado, con este vinagre. Ese era un buen alimento. Y él le dice a ella, ven y come aquí, junto a mi mesa. Ven, come aquí, junto donde yo estoy. Ven aquí, come del pan, moja tu bocado del vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Le dio más, una vez más, mayor gracia de la que ella esperaba. Seguramente ella esperaba simplemente cegar, no tenían por qué darle comida, no tenían por qué darle agua. Sin embargo, la gracia del Señor es mayor de lo que nosotros pudiésemos esperar. En la versión NBI nos dice, a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. La muestra de gracia de Booz hacia Ruth es de admirar, pero también es digna de imitar. Es digna de imitar. Versículos 15 y 16 nos muestran algo que es lo que aún continúa este hombre haciendo para beneficio de esta mujer. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Recuerden que les había comentado que cuando ellos cogían las espigas, ellos tenían que coger y simplemente lo que caía, ella tenía que ir y recogiendo del suelo. Pero lo que le está diciendo es, deja también caer algunas gavillas. Y no solamente eso, sino de lo que ya has sacado, deja caer también un poco. Sé generoso con ella. Denle eso. Mis hermanos, si usted no se ha visto hasta el momento con esta historia cómo nos sorprende el aumento de la gracia del Señor en la vida de esta mujer, que fue lo que rogó al principio, no sé si tú lo has comparado con la vida nuestra como cristianos, que de a poco hemos visto al Señor en su gracia obrar en nosotros, para que cada día veamos a Cristo como ese Salvador hermoso que nos da todo cuanto nosotros necesitamos. Y cuando tú creías que ya Él lo había dado todo y que era suficiente, te empiezas a dar cuenta que Él aún tiene más para dar a tu vida, para enseñarte que Él sigue siendo el dador, el redentor que tú necesitabas en todos los aspectos de tu vida. Así, de manera similar, está pasando en esta historia. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, lo estoy leyendo en otra versión, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Es más clara en esta versión. Arranquen y esos manojos que tienen, dejen caer unos cuantos, de vez en cuando, para que ella pueda recoger. Recuerden, ella no podía acercarse al campo, ya no segaba, ya no tenía que hacerle hacia la espiga, ¿sí? De vez en cuando ellos podían dejar caer una gavilla entera, ella quitaba la espiga y ella quitaba de las gavillas. Pero no solamente eso, sino ahorren más el trabajo. Quiten ustedes uno y cuando tengan el manojo lleno, suéltenlo. Increíble, increíble. Y esto es tan increíble porque se ve que lo que ella termina recibiendo
Es algo increíblemente mayor a lo que ellos pudieran estar esperando. El versículo 17 nos dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Efa no es el nombre de alguien, efa es una medida de peso, es para calcular cosas, medida cúbica, también medida de sólidos. Esta era una unidad de medida de Israel. Todo el esfuerzo de su trabajo finalmente se vio recompensado, y recuerden que eso era lo que había pedido Booz que el Señor hiciera en ella. Ella nunca dejó de esforzarse, mis hermanos, pero la razón de poder hacerlo fue porque primeramente por gracia la recibieron en el campo. Por gracia le dieron agua de comer y le dejaron caer gavillas para que ella pudiera llenar en cantidad tan grande su canasta. Aunque se vea a esta mujer esforzándose, realmente fue la gracia la que obró para que ella pudiera recibir tan gran provisión que recogió. Mis hermanos, la versión Reina Valera nos dice un efa de cebada, pero en otras versiones nos dicen que el equivalente a esto son más de 20 kilos de cebada. Más de 20 kilos, era bastante. De hecho, me imagino, para llevarse ese bulto era bastante. Pero para colocarle un mayor valor a esto, era el equivalente a medio mes de salario. Medio mes de salario. En un día se ganó 15 días. Bastante, ¿no? Fue la gracia de Dios a través de este hombre, que es el pariente que se está mostrando a poco, revelándose como el Redentor. Se nos está mostrando, se nos está haciendo evidente que tiene, sin lugar a dudas, la posibilidad de salvar. Sin lugar a dudas, esta mujer recogió más de lo que esperaba. Definitivamente, ella jamás pensó que hallar esa gracia, que hallar gracia en este pariente Redentor, sería más que suficiente para ella. Tanto lo que recogió como lo que comió. Porque recuerden que no solamente ella se termina llevando, no solamente en el texto siguiente nos va a decir que no solamente se llevó esta cantidad para su casa, sino aún lo que había comido se llevó para su casa. Ni siquiera tuvo que preparar el cena, llevó para ella y para su suegra. Si nosotros lo pensamos bien, mis hermanos, nosotros también hemos sido superados por esta gracia que recibimos de nuestro Redentor Jesucristo. Tú puedes cantar ese cántico de verdad con tu vida, el que cantamos hoy: su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Y yo quiero que tú veas esa gracia en esta comparativa que a continuación voy a referirte, donde vemos cómo la obra de donde vemos que la obra que Jesús hace con nosotros, que la obra que Booz hace con Ruth nos apunta a un mejor Booz y la obra que hace sobre sus hijos. Hay un mejor y mayor Booz, Jesús, quien no solo me ofrece agua sin que tenga que sacarla de un pozo, sino uno que me da a beber agua para que yo no tenga sed jamás. Hay un mejor y mayor Booz, Jesús, quien no solo ofrece alimento para saciar un hambre temporal, sino uno que se entregó a sí mismo, siendo Él el pan de vida, para saciar nuestra hambre espiritual, nuestra necesidad espiritual y eterna. Hay un mejor y mayor Booz, nuestro Señor Jesús, quien no solo nos deja entrar en un campo para que seamos como uno de sus segadores, sino uno que nos deje entrar, pero a formar parte de la mismísima familia de Dios por la eternidad. Hay un mejor y mayor Booz, Jesús, quien no solo deja entrar en su campo por el tiempo de una cosecha, sino uno que nos da un lugar en su reino celestial y eterno. Hay un mejor y mayor Booz, Jesús, quien no solo no nos deja pasar vergüenza, sino que Él mismo se vistió de nuestra vergüenza para hacernos lucir aceptos ante el Dios Padre. Hay un mejor y mayor Booz, Jesús, quien no solo nos da una provisión generosa de grano, sino uno que se dio a sí mismo para hacer esa provisión eterna de gracia. Mis hermanos, ¿has visto tú que Jesucristo es ese Redentor que tú necesitabas? Y que tú, encontrándote perdido, sin gracia, ahora hayas gracia ante las alas de nuestro Señor, a quien tú has venido a refugiarte. Podemos decir entonces, mis hermanos, que definitivamente su gracia es mayor. Su gracia es mucho mayor que lo que nosotros podamos pensar. Pero yo no quisiera, y ya voy a concluir,
Que nosotros pudiéramos pensar en la gracia en un sentido de agradecer al Señor por lo que ya Él hizo en nosotros, bendito sea Señor, sino que pudiéramos colocarla en nuestro diario, pudiéramos hacer una aplicación práctica de esto. Piensa en la gracia mayor que recibes de Dios para que hoy o mañana o en cualquier momento de dificultad tú encuentres descanso en esa gracia, un descanso a la sombra de sus alas. Ese Dios que, como dice la palabra, que si nos ha entregado a Cristo, ¿cómo no nos ha de dar con Él juntamente todas las cosas? ¿Cómo no ha de cuidarnos Él? ¿Cómo podremos nosotros pensar que valen mucho más las aves que nosotros? Piensa y busca oportunidades donde podría ser usado para hacer la respuesta de gracia a otras personas a tu alrededor. ¿A qué personas tú podrías hacer una respuesta de gracia? Piensa en ello, mis hermanos, y aplica de alguna manera práctica lo que hemos aprendido hoy. Ahora, mi querido amigo que estás acá, si tú has venido a refugiarte bajo las alas del Señor, por la razón que sea, recuerda lo siguiente: si tú no te ves como un pecador que ha quebrantado la ley de Dios y que necesita urgentemente su perdón, para ti esta gracia que Él ofrece va a ser simplemente basura. La verás como algo que no sirve para nada. Pero si vienes a refugiarte bajo sus alas porque has visto tu verdadero estado, eres un pecador que necesita urgentemente de su perdón, entonces su gracia será vista como algo totalmente agradable, deseable y mayor que todas las otras cosas que tú podrías mirar a tu alrededor. Por eso no separes tu vista y ve a Cristo. Allí donde estás, ora y pídele al Señor que perdone tus pecados y que te lleve a andar en su camino de gracia. Oremos, hermanos.